burrito, me fumo un charuto, asado y amigos quiero que sea legal. Le doy amor a mi planta, diamante en bruto, no quiero que se me persiga más. Legalícenla, legalícenla, legalícenla. No, arrancá vos, boludo. Yo arranco. ¿Qué onda, gente? Yo te aprendo, Vamos, porro, sí. no sé. Hacemos así. Esto es lo ¿Qué lindo onda? del vivo, ¿vieron? Esto es lo lindo del vivo. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro programa de Culti TV. Este programa de gente fumona para gente fumona y gente que no, pero que le interesa. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Facundo Faca y hoy les presento a la mesa que nos acompaña. Una mesa muy distinguida, como siempre. Obvio, porque vamos a hablar sin filtros. A mi derecha tengo al señor Federico Sinagra, abogado, especialista en cosas. No, abogado no, porque la gente después se confunde. Licenciado Sinagra, Abogado no. defiende sus Aunque haya clientes. notas que diga que soy abogado, no soy abogado. El abogado Sinagra defiende a sus clientes en francés. Por otro Define la lado, cámara. a la derecha tenemos al licenciado Sebastián Matías Barayta. Le decimos Ojalá, Bocha. licenciado. Pero no, distinguido tampoco. Distinguido, como que no He es sido ser humilde, identificado- pero es. He sido ocasionalmente identificado en una multitud y me ha dado algo de miedo. Que la ¿Te gente acordás se cuando diera estábamos? Tengo que hablar con vos. Y sí, lo conoce Sí. la gente en la calle a este chico. Aunque sea ser humilde, lo conoce la gente. Me- Por me da último, y miedo. no menos importante, perdón, acá tengo al doctor Nicolás. ¿Cómo le va, Licenciado Nicolás? en artes murgueras. Nicoleado, Nicoleado. Que de hecho, es verdad, Ni que culiado. esto se nos pasó. El 18 fue el día del murguero, ¿no? Exactamente. Feliz Feliz día. Saludo entonces a Saludo. todos y todas las murgueras que trabajan y nos dan cultura a nuestro país. Bueno, y si me permiten, aprovecho y saludo justamente a los desconocidos de siempre de Almagro, que es mi murga. Y bueno, aprovechamos y mandamos un saludo a todos los murgueros que haya, que nos estén viendo. Espero que hayan tenido un lindo día, espero que estén ensayando, que puedan salir en febrero. Y bueno, Chivazo, espectacular. muchísimas gracias. En febrero tenemos que para mí armar algo más vinculado Murgueroso, con a cannabis. la historia Cannabis del y la carnaval, murga. porque hay un poco ahí. Yo después, de hecho, en el programa del jardín que tuvimos con el jardín, Juli había traído, ahora no me acuerdo la autora de hay un estudio antropológico de lo que es la cultura canábica en la Argentina. Flor Y Corberó. no, Flor Corberó no, es otra Sí, a Flor le antropóloga. podemos decir por ahí también si ves que Eh. lo prometemos en vivo. ¿No querés pasarte sola a grabar un día con nosotros? Lo que comentaba es que hay todo un estudio que habla de la historicidad del cannabis en la cultura canábica en Argentina, que lo que cuenta justamente es esto, de las primeras vinculaciones con los afrodescendientes, cómo se vinculaban en los ámbitos, en ese momento algunos se llamaban quilombo, que después se transformaron en carnavales, que después se transformaron en corso. Me parece que podemos buscar ahí algo y me parece que de cara al carnaval podríamos armar algo más vinculado a ese tema. No, olvídate, además, yo creo que son, aprovechando, ¿no? Por ahí son dos culturas que no están tan alejadas, y que mismo quizás hoy en día comparten puntos en común sobre determinadas luchas, así que estaría bueno también poder hacer algo en conjunto. Claro, sí, somos Un especial murguero, me gusta, me ¿Verdad? gusta, temático. El murguero fuma porro, podemos decir. Claro. Doy fe. Además, el quilombo fuma porro, ¿no te parece, boludo? No tiene una sola cosa buena tus hijos de puta. Esas son las cosas que nos pasan. Che, pero hay una de cosas. Ustedes no lo ven, pero detrás de cámara hay un equipo Están pasando enorme. cosas. Sí, de Están hecho, pasando cosas. No Quería, entendemos quería hacer una mención a eso también, darle la bienvenida a nuestro productor que está acá detrás de cámaras, al doctor licenciado Iván, licenciado en cositas, ¿Qué tiene aplausos, Kiko? que se encarga de que todo funcione, y al Máximo Alfitano Cayuela, que también se Y ahora se fue y acompaña, podemos se seguir fue. el programa tranquilo porque no sé qué me Ahora estaba empieza diciendo. el programa. Ahora podemos Ahora seguir, sí. porque me estaba mirando así al costado, boludo, no entendía qué carajo Me estaba confunde, diciendo. chico. Creo que quería- sí. Pero bueno, este programa tiene De todo. de todo. De Tampoco todo. estaba tanto Explotado. ¿Cómo que no hay drama, tenemos traiciones? que tiene que aguantar todo. Mirá, no va a pasar mucho en la semana que viene que NBA, pero vamos a tener programa igual, pero vamos a tener que administrar la información porque yo mucho no creo que pase tampoco. Y con esto dicho, terminó el programa de hoy. Muchas gracias. Amigos, no se olviden de darle like, compartir, poner me gusta, suscribirse y nos vemos el viernes que viene. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Recuerden que este no deja de ser un programa de gente fumada para gente fumada. Yo no fumé todavía. De hecho, yo quiero mencionar acá el detalle de mis compañeros con gafas. Esto está preparado, o sea, hay dos con gafas, uno con una gafa. Muy Esto fuerte es el sol acá adentro. una diversidad de gafas.
Somos plurales. Y hay un lugar para los no engafados. Veníamos. Claro. Porque hay El lugar grupo para todos en no este engafado, lugar. acá hay lugar. Había descuento en la skin y Claro. decidimos justo a comprarla. Estaba en Steam. Skin. Pero bueno, arrancamos con el programa de verdad. ¿Procedemos? Sí, sí. ¿Le A parece? ver, ¿qué le vamos a contar a la gente? Contame, Bocha. Yo- Para mí podíamos arrancar, que era lo que venía hablando recién con los pibes. Fue noticia ayer, anteayer, no recuerdo exactamente, que Trump firmó una orden ejecutiva relativa al cannabis medicinal en Estados Unidos. ¿Sí? Hay hay unos revuelitos ahí. Hay toda una movida, digo. Cositas. No, pero para mí, digo, antes de arrancar incluso, más que nada cuando se habla de cannabis en Estados Unidos, que es uno de esos países que en algunos de sus estados tiene un desarrollo de la industria canábica muy importante, digo, que California, Nueva York y demás, siempre que se habla de Estados Unidos y el cannabis, hay ahí tipo una vidriera donde me parece todos los canábicos del mundo miramos a ver cómo carajo avanza la cosa, porque nada, hay ahí una de las versiones de cómo se desarrolla la industria canábica, una de las más avanzadas en términos de desarrollo, y siempre es interesante ver cómo fluye ese tema. En ese sentido, como decía, el otro día el presidente Donald Trump para los amigos, El del morrito. firmó una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva que es medio parecido a lo que acá un en Argentina decreto. es un decreto. Exactamente, es el presidente diciendo yo soy el presidente, yo le voy a explicar cómo son las cosas. Parecido al Javo. Claro, estas son... El Javo es el imitador. Al Javo le gusta eso. Esto es como yo lo veo y lo vamos a hacer así porque yo soy el presidente. Mr. President. Esta orden ejecutiva era bastante específica en realidad, ¿sí? Y lo que hacía era algo que de hecho ya se había venido hablando en los últimos años de cara al cannabis, que es reclasificarlo. Estados Unidos, en realidad la DEA, tiene un listado de sustancias peligrosas con distintas categorías. Las distintas categorías hacen alusión a si la sustancia tiene o no tiene potencial médico, a cuán adictiva en los términos que ellos comprenden en la adictividad Investigación. es, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto daño a la salud generan? Claro. Tengo acá Sí, efectivamente... pero no sirve me acuerdo para dónde. investigación, tratamientos médicos. Tengo ahora el coso, ahora lo busco, no me importa. Cuestión, lo que hizo Donald fue Donald Trump. tomar el cannabis, que estaba en la categoría 1, la categoría 1 era la más estricta, ¿sí? Drogas consideradas de alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado, ¿sí? La misma categoría en la que están hoy, por ejemplo, la heroína y otras drogas de ese calibre. Y viene ahí esa placa. Mirá esa carita. Y la pasó a la categoría 3, ¿sí? Donde están las sustancias que tienen un uso médico aceptado y que tienen menor potencial de abuso, ¿no? Como son los analgésicos, particularmente los analgésicos que tienen algún potencial de abuso. Perdón, de los hecho- derivados de los opiáceos. Ahí sumando, creo que decía que estaba medio, se podía considerar como la queta, ponele, con un posible uso médico de investigación, pero con un posible potencial daño a la salud. Sí, por Sumándole eso. un poquito a eso que decís. Total. Entonces, lo que hizo el amigo Donald fue recategorizar el cannabis. En esa recategorización del cannabis, también él dice explícitamente que no reglamenta ni legaliza el uso adulto. Ellos lo llaman uso recreativo, pero lo que nosotros conocemos y conceptualizamos como uso adulto, y que esto se hace en pos de poder fomentar y propiciar las investigaciones en el uso medicinal del cannabis, del CBD. No habla de THC específicamente, pero dice cannabis medicinal, CBD, tira un par de puntitas, y lo enfoca, muy al lado 100% medicinal. Esta noticia, la verdad, generó Hace impacto, hace ruido, sí. No, pero generó impacto porque tiene además implicancias, ¿no? Digo, buenas y malas. En principio, lo que hizo el amigo Donald al generar esta recategorización es, en una primera lectura, si se quiere, abrir muchísimo más el mercado del cannabis medicinal, ¿sí? Del desarrollo, de la investigación, incluso de la producción. Acá hay que hacer una primera salvedad, me parece fundamental, que es Estados Unidos es un país bastante más federal en el término del desarrollo de sus leyes que Argentina. Tiene varios estados, de hecho, que Sí, tiene 50 estados, 49. no digo que legalizado. Pero cada estado ahí, a diferencia de donde acá en Argentina por ahí hay ¿cómo se llama esto? Un ordenamiento debajo de las leyes nacionales. En Estados Unidos cada uno de los estados tiene
muchísima más libertad. Por eso tenemos estados que han desarrollado un mercado del cannabis de uso adulto, de uso recreativo, y otros estados que lo siguen penando con años de cárcel. Sí, digo, tenemos esa discrepancia, con lo cual las decisiones de Estados Unidos del presidente tienen un limitante en términos del efecto. Sí, Pero más- y yo creo que también, perdón, también la cuestión de que esté dentro de la agenda también tiene que ver justamente con esta situación, a los estados haber construido en base a su autonomía distintas posibilidades de generar desarrollo para uso adulto, distintas licencias, distintos modelos. Caso California, por ejemplo, que tiene más de 20 años en el proceso, muchísimos más de 20 años, que fueron mutando, ¿no? O sea, vos pasás, el camino que fueron transitando fue transitando en distintos modelos de producción, distintos modelos de la gente que estaba vinculada a la producción, tipo, hablando también de que, de hecho, nosotros lo mencionamos en un momento, hay un capítulo de South Park que es como una crítica de lo que nosotros venimos discutiendo siempre, Sí, que es buenísimo. el hecho de que la marihuana en realidad viene de una cultura y que los primeros que se habían acercado al cannabis en Estados Unidos para poder producir eran grandes empresas o quienes tenían el capital para eso. Y después hubo todo un desarrollo y un entendimiento de dónde venía el cannabis y una cuestión más vinculada a lo cultural. Esto que por ahí Trump llama la agenda woke, Claro. en términos de lo canábico, donde hay un reconocimiento a las culturas que vienen marginalizadas y que venían vinculadas al cannabis, hace que también toda esa posibilidad que ha surgido, sin ir más lejos, Nueva York, por ejemplo, otro estado que habilitó el uso de psilocibina, yendo a más incluso del cannabis, toda esa situación hace, digo, también para bajar un poco a tierra, ¿por qué lo hace Trump? Y ya lo que quiero ir ahora para polemizar un poco, igual quiero que sigas el Ahí va. desarrollo, es si es una buena noticia o no, o qué nos dice la noticia. Porque es como, Por ahí vamos. hay unos desarrollos y yo creo que lo que está haciendo Trump es, no sé si es avanzar, sino es frenar elegantemente. Pero... Claro, por eso mismo, ahí es a donde me quería ir. ¿Sí? En términos por ahí más formales, ¿qué implica esta modificación? Implica que hay un reconocimiento formal y una apertura más importante a la investigación y al desarrollo en el universo de cannabis medicinal, incluso en algunos aspectos y en algunas secciones del circuito productivo, implica también un alivio en términos impositivos. ¿Sí? Antes, por ser una droga clase 1, de las más peligrosas y las más controladas, había muchísimos más limitantes en términos de los costos de hacer desarrollos, las restricciones y las cosas en términos de seguridad que tenían que cumplirse para poder desarrollar. Como si yo te dijera, yo tengo una empresa que quiere ponerse a desarrollar con cocaína, yo tengo que tener un montón de normas de seguridad que a mí me permitan garantizar la trazabilidad, el control y la existencia de toda esa falopa que se usa para desarrollar. Esto, en ese sentido, genera un primer alivio, pero, decía Simbi, para mí no solamente es muy valioso, sino que es el quid de la cuestión de es hacia dónde va apuntada esta modificación, a quiénes afecta y cómo. Y ahí hubo por ahí opiniones diversas. ¿Sí? En primera medida, me parece que es para comentar nomás, hubo muchísima resistencia por parte de los legisladores republicanos. Tipo, los propios legisladores en el Congreso del gobierno estuvieron en contra, obviamente son legisladores de tinte mucho más conservador y de derecha, ¿no? Pero estuvieron en contra, porque dicen comentaron que es el paso a legalizar la... le transmite un mensaje equivocado a los Por jóvenes. eso creo que es importante lo que mencionaste al principio, que él hace la salvedad de esto no es legalizar el cannabis, con lo cual creo que le responde a ese proceso político de este sector propio, incluso que es el que lo sostiene a Trump, Sí, sí, en que el le dice, Parlamento, que le dice, loco, no, por acá no. Pero también hay un diagnóstico de lo que pasa en Estados Unidos respecto al cannabis, que enfrentando a eso lo empieza a discutir desde otra lógica, que es una lógica más, creo que corporativista, ¿no? También. a eso iba. Tuvimos respuestas, obviamente, a favor, tuvimos respuestas mixtas y hubo respuestas en contra. Las respuestas a favor
¿De quiénes fueron las respuestas a favor? Ahí me interesa. ¿De quiénes Sí. fueron las respuestas a De favor? las grandes empresas del sector, de las grandes empresas que ya vienen mamma haciendo. mía. La corpo. Claro, Los no, no. empresarios. Como le dicen en Estados Unidos, el Big Pharma, ¿viste? Las grandes farmacéuticas, las grandes empresas que ya tienen desarrollos multimillonarios en el sector, ¿sí? Que no desarrollan cannabis para uso adulto, como de vuelta como le decimos nosotros, sino que están más circunscritas, o por lo menos en los papeles, al cannabis medicinal. Esas son las principales empresas que celebraron la medida porque hablaron de que justamente les permitía a ellos avanzar en los desarrollos y seguir haciendo el negocio que a ellos ya les viene funcionando. Ahora, tuvimos respuestas, como quien dice, mixtas, como quien dice, encontradas, que hacían básicamente alusión a que esto no era suficiente. ¿Por qué? No era suficiente porque obviamente no cambia la realidad del sector, ¿sí? Porque el cannabis, el uso adulto del cannabis, que es donde realmente está el mercado, si se quiere, sigue sin estar regulado, sigue estando prohibido, con lo cual no es que se abre un gran juego ahí, sino que solamente a los que ya eran medio grandes y ya estaban inscritos en el circuito se les permite crecer un poco más. Y además, otra cosa que yo al principio no había tomado en consideración, pero que leyendo un poco más me parece que es más que valioso señalar, es que esto no le abre la posibilidad a los desarrollos a acceder a financiamiento privado. A diferencia de Argentina, en Estados Unidos el financiamiento viene casi en su totalidad del sector privado, de los bancos y demás. No es que el Estado anda repartiendo como acá lo supo hacer en otros momentos, sino que viene del privado. Ahora bien, ¿qué pasa? Con esta modificación de la reglamentación todavía no hay acceso al crédito para el desarrollo de proyectos de cannabis. ¿Qué significa esto? Y que viene a colación de quienes sí están a favor. Están a favor los que ya tienen la espalda, los que ya tienen las estructuras financieras y económicas armadas, que pueden con esto crecer. Sin embargo, los que son más pequeños, los que efectivamente necesitan financiamiento para poder desarrollar su proceso, su industria, todavía quedan limitados en términos de que no tienen acceso al mercado formal del financiamiento para poder desarrollarse. Sí, para mí ahí también lo que te sumo, que creo que es interesante para pensarlo, es el hecho de que vuelvo a lo que plantea yo antes. A ver, hay todo un desarrollo basado en la producción que abastece tanto los estados en el marco de los mercados regulados que tienen que ver dentro de los límites estatales, pero al mismo tiempo, obviamente, hay todo un sector de esto que abastece los mercados ilegales de otros estados, porque también esto es así. Total. Digo, pero que está alejado del narcotráfico, digo, también es importante señalarlo. O sea, no está alejado de la violencia, sino que son productores que ya trabajan en un estado y garantizan el acceso en otros lugares que no tienen la reglamentación, y eso para nosotros, por lo menos particularmente para mí, no está mal. A lo que voy yo con esto es que lo que plantea para mí esta nueva resolución, por así decirlo, que plantea Trump, viene a generarle condiciones al sector que está empezando a quedar relegado, que es el sector corporativo. Entonces, está diciendo, corporativo no. No, El darle, asociativo, lo que acá llamamos pyme. no. Lo que está diciendo es generándole condiciones para funcionar cuando... A ver, yo lo que digo es, hay todo un mercado cultivador y todo un mercado de la cultura canábica que está teniendo más desarrollo en el marco de uso adulto, en el sector de los estados, con el que no puede competir la industria farmacéutica a nivel país, a nivel nacional en Estados Unidos. Esta situación lo que le genera son mejores condiciones de competitividad a esa industria en el marco de poder introducir productos a nivel nacional sin limitaciones, generándole mejores condiciones que el resto de los que vienen produciendo cannabis que tienen un limitante estatal. Entonces vos decís, che, bueno, había todo un desarrollo en esa línea de grandes productores que si vos fueses en avanzada a decir, bueno, vamos a regular el uso adulto, esos sectores que ya están trabajando podrían llegar en este marco donde se puede tolerar y generar desarrollo financiero y préstamos para que esa industria crezca. Está frenando el avance de esa industria, dándole la posibilidad de que llegue a esa instancia la industria de la corporación médica farmacéutica y de las droguerías para poder después dar... Porque yo no creo que vaya en detrimento de no legalizar el cannabis. Yo lo que creo es que va en la preparación de un modelo que distribuya quienes gestionan el cannabis.
Entonces, estamos en la antesala de la preparación de los modelos productivos que van a ser quienes habiliten la producción de cannabis a nivel nacional en Estados Unidos. Digo, que va a estar alejado de lo que son los cultivadores, Claro, las cierto. culturas canábicas. Digo, también para entender, para mí es por ahí No, pero es orientado. conspiranoico, pero es para mí hacia dónde va eso. Es como, bueno, es la antesala de. No, pero es que totalmente. A eso también iba, digo, está muy orientado a las megacorporaciones que se dedican hoy al cannabis y al cultivo de cannabis. De hecho, digo, buscando boludeces en YouTube, vos podés ver las visitas a las megacorporaciones en California, pero en otros estados también, que producen cannabis, que los tipos por ahí te dicen, no, nosotros tenemos 11 naves de cultivo con una capacidad de no sé cuántas toneladas de cannabis por vuelta de producción. Tenemos, yo me acuerdo, me flasheó, tenemos 1000 locaciones de dispensa a lo largo de 3 estados. Yo creo que va a ese sector encarado el proceso. No, sí, a ver, dicho en criollo es básicamente ármense su negocio que en la próxima les abro la puerta a ustedes. Hasta que este sector no tenga la puerta abierta, esto no va a avanzar. Y ahí me parece que hay que hacer vital hincapié, porque nos lleva también un poco, igual no quiero cambiar de tema, pero qué es lo que pasa acá en Argentina también. Espera, de última, para, dame un segundo. Pero por eso, Volvemos a un gobierno que va no, bastante pero quiero hacer ese lineal. paréntesis porque tiene que ver, porque Estados estamos en el marco de un gobierno que sigue estas mismas políticas. Busca todo. Estamos en el marco de un ReproCan que empieza a gestionarse de esta manera, como nosotros venimos planteando, con una visión medio corporativa. Entonces, no quiero cortar, porque sé que hay un poco más de información, pero me parece que quiero tirar este paralelismo antes, para después sigamos desarrollando. Perdón. Sí, para mí hay un paralelismo también y una cosa donde estar atentos. Y ahí te lo menciono con el último datito que me quedaba de esto. También hubo un sector más vinculado justamente a esto, ¿no? A los cultivadores que laburan en el universo del uso adulto. Muchos de los cuales incluso todavía están en la clandestinidad. Algunos otros han logrado dar un salto más hacia la legalidad, pero que siguen estando en un gris, que planteaban que esta modificación en la normativa, en realidad a ellos les planteaba justamente complicaciones adicionales. Porque al haber sacado el cannabis de la clase 1, donde operaban en casi un estado de excepción dentro de ese universo de sustancias, y al haberlo llevado a la clase 3, que es un universo donde ya hay estándares planteados en el marco del funcionamiento de las grandes empresas farmacéuticas, ellos ahora están mucho más expuestos a no solamente incumplir normativas, sino también expuestos a mayores penas, tanto civiles como penales, por el incumplimiento de la normativa. O sea, Sí, claro, hay Antes- más regulaciones en eso no, que en pero lo no otro. solamente más regulaciones. Vos pensás, si hacés cagadas ahora, que vos ya estás operando con... Tenés muchas más cosas para mandarte cagadas, No, básicamente. pero además tenés más penas. Porque antes, digo, con este medio estado de excepción, vos no eras un narco, pero tampoco eras un productor de medicina, entonces hay un gris. Claro, legal claro. donde Ahora te vos tenés metían. Ahora todas las no. implicancias que puede generar tener un producto que se basa en la medicina. Ahora vos podés producir medicina adulterada. Y producir claro, medicina por eso. adulterada es un delito incluso peor. Depende, por ahí acá con el fentanilo no pasa. Bueno, O sea, pero no estamos acá, estamos allá. Allá, el universo de penas que tenía el cannabis, obviamente depende del estado, pero en reglas generales era más leve antes de esta resolución de Trump que al que ahora estás expuesto. Porque ahí realmente está penado, y penado muy fuerte, que vos vendas medicina apócrifa, que vos adulteres el proceso de producción de tu medicina. Entonces, enmascarado, si se quiere, en este proceso de apertura posterior, hay un montón de personas que, similar a cómo funciona hoy el mercado del cannabis medicinal acá, abastecen y dispensan pacientes de medicina, que ahora están expuestos a un montón de requisitos que las grandes farmacéuticas obviamente pueden cumplir,
pero que el pequeño productor... Es que hoy no, ¿ves? Eso que está diciendo para mí, no, pero lo que está diciendo Bocha para mí es muy importante para que también se entienda el camino hacia donde vamos acá, porque parece que pasan cosas positivas de avance, Pero te lo comes la curva. pero en realidad lo que se está armando es toda una situación, porque es como, Es más a ver, excluyente. para transformarlo en un ejemplo que es bastante burdo, pero es como si, no sé, mañana Boca, la asociación civil, porque no, para hablar de ReproCam, para Obvio. hacer el paralelismo con ReproCam. Las asociaciones civiles que brindan medicina, ¿no? Esta medicina que no puede ser... Es como que la asociación civil Boca Junior te vende el ibuprofeno de Boca después, fabricado por ellos el más mismos, grande, papá. en condiciones... Digo, entonces, si eso suena loco, ¿cómo no sería tan fácil tirar abajo asociaciones civiles que venden cannabis? Digo, en un futuro, diciendo, che, no, este modelo no va. Quedaste Es por una fuera de medicina esto. que no tiene que estar adulterada, que tiene que tener autorización de ANMAT, que tiene que... O sea, Te por eso lleva también directo a lo cuando que- hablamos... Por eso a mí no me gusta cuando se habla del cannabis como... Nosotros lo hacemos en chiste, ¿no? Siempre lo hacemos en joda para que se entienda. Que decimos, no, la medicina. Pero nosotros no consideramos el cannabis, es el cannabis. Punto. Y es un bien cultural de la cultura canábica. Pero a nosotros nos parece mal pensar en medicina. ¿Por qué? Porque la medicina tiene un montón de, como lo dice Bocha, o sea, tiene un montón de esquemas concretos que están bien que existan porque garantizan el bienestar de los usuarios de la medicina, que si se lo circunscribimos al cannabis, empezamos a estar en un problema. No, y Empezamos a por tener un ahí- problema porque... Sí, Nico, tranquilo. No, perdón, quería alegar también el tema de que al final este cambio lo que sigue haciendo, y es lo que también pasa acá en Argentina, es que automáticamente pone al consumidor de cannabis en el lugar de paciente. Y hoy en día vos tenés que seguir siendo un paciente para poder consumir cannabis de manera segura. Alejándolo un poco también del uso real que se le da al cannabis. Y que por ahí es una decisión un poco controversial si Estados Unidos analiza el funcionamiento del cannabis en los estados donde es legal y donde sí hay productores de cannabis que producen cannabis con THC, con altos niveles, que son número uno en crianza, que sacan genéticas todos los años y que mueven el mercado. Y quizás sorprende ignorar esa faceta del cannabis con este cambio. Y además, como dice Bocha, por ahí analizando el trasfondo político, normalmente un político cuando da este tipo de noticias siempre intenta que sea una buena noticia. Porque Parece igual, en esto, ¿viste? es que La curva te justamente la es la comés. idea del político, porque el que no sabe o el que no está al tanto se va a posicionar instantáneamente en lo de, bueno, están aperturando el cannabis, porque quizás eso es lo que puede llegar a ver la persona de entrada. Y claro, es el discurso que obviamente ha transmitido. Ahora, volvemos. Es un marco regulatorio más estricto, con penas firmes y que ya están consolidadas porque se van a mover en un marco donde ya se mueven otras sustancias, por lo que hay ejemplos y ellos van a tener que lidiar seguramente con, habría que ver cómo maneja eso Estados Unidos, pero tendrían que darles un tiempo prudencial para poder adaptarse a normativas y demás. Total, sí, sí, Y sí. posiblemente en algunos estados donde había estos productores que se manejaban en un marco de excepción, se pueden llegar a ver realmente afectados. Sí, y creo que ahí hay... Perdón, Paquito, yo vos querías quería decir algo. y que viéndolo en el sentido con Argentina, como decían ustedes, ¿no? El paralelismo y eso. Hoy todas las cosas que fue agregando el gobierno respecto al ReproCan y cómo acceder, si sos una asociación, si sos un cultivador solidario, con esta perspectiva tan apuntada a lo medicinal, ¿no? Al uso estrictamente medicinal, entendiendo a la gente como enferma, como paciente, no como una persona que quiera hacer un uso adulto. Tener en cuenta que después no terminen generando más restricciones o más actualizaciones en estas medidas, que lo que hagan sea, como decimos siempre, dejar de lado o hacer imposible el acceso, no el acceso, las reglas del juego para la gente que cultiva para otras personas, ya sea un club o un cultivador solidario, que termine dejándote afuera a todos y que juegue solamente para las industrias grandes, un Marlboro o una superfarmacéutica, que sí puedan llegar a costear o acceder a determinados parámetros que te pide alguna de estas leyes,
bajo la premisa de que lo hacemos para cuidar al usuario cuando en realidad estamos jugando para empresas o con regulaciones que sean excluyentes para el resto de la gente. Eso No, también es. Perdón, pero va a cerrar. No, no te entendiendo perdono que- nada, flaco. Perdón. Esto de, bueno, cállate. Que esto de, como decimos nosotros, no somos todos enfermos ni pacientes, sino que Vos sí. somos usuarios. Vos sos el Obviamente, yo porque mi uso Y no es gripe, únicamente, gordito. mi uso es únicamente medicinal, digo, pero entendiendo que hay gente que no se considera ni usuario ni paciente de ninguna manera medicinal, sino que lo hace por una cuestión de libertad de su cuerpo, de autonomía y de placer y goce, ¿no? De un uso adulto, como decimos. No, yo lo que quería decir es que también hay que tomar como, para analizar, es cómo enuncia Trump el motivo de esta decisión. Trump dice que el problema que está teniendo el cannabis es que la clasificación que está teniendo impide la posibilidad de desarrollo de investigación y de investigación y desarrollo de la planta de cannabis. ¿Qué nos dice eso? Es que hay todo un sector que necesita un argumento de eso, pero dentro de la construcción de ese argumento empiezan a generar las condiciones para estos sectores, que es como planteaba Faca recién, que también un poco en criollo, porque parece que nosotros nos estamos quejando, ¿no? de lo que está pasando. No, hay que darle un marco de análisis que obviamente, porque recién leía el graph, y está bien, es una buena noticia, ¿no? Que se reclasifique en Estados Unidos. Ahora, hay que entender los motores. Las noticias no son noticias aisladas. No son cosas que pasan así, punto. O sea, no es el No, hecho hay una de, intencionalidad oh, listo, ya está, política. esto no tiene ninguna consecuencia más que lo que yo interpreto como bueno del enunciado. De hecho, creo no, que hay es que, una hay que interpretación. desgranarlo un poco más, y cuando lo empezamos a desgranar, seguimos en el mismo, en el mismo paradigma prohibicionista, seguimos en el mismo modelo de persecución, donde estas cuestiones podemos usarlas positivamente, pero hay que tenerlas en una construcción de estrategia entendiendo dónde estamos parados y qué es lo que le genera esto a nuestro sector dentro del movimiento canábico. Me parece importante también entender eso, porque si no parece que uno dice, no, che, loco, esto no le gusta nada. No, no, está bien que pase esto. Lo que pasa es que tiene un objetivo distinto al que nosotros pensamos que tendría que ir cuando pensamos que tiene que avanzar el cannabis. Eso es un poco también lo que hablamos nosotros en jornadas de Reprocaba o con gente en general, el tema de sí, legalizar, pero no a cualquier costo. Porque muchas veces se ha visto el tema de regular determinadas sustancias pura y exclusivamente para poder meter dentro de un marco legal ciertas penas y restricciones que al final controlen el uso y hagan que la torta se la lleve a quien le sirve, digamos, al Estado. Claro. Y esto por ahí es algo que se ignora por lo que digo, ¿no? Cómo se mueve y cómo se maneja al final la política, ¿no? Es esto de darte noticias que a priori serían positivas y que el título es bastante aclamador, pero al final uno empieza a analizar el trasfondo y como, bueno, siempre hablamos, hay procesos políticos detrás de todo lo que está pasando y Totalmente. cada noticia es un resultado de ese proceso. No sabemos en qué instancia, qué resultado es, con qué meta final, si es el objetivo final, pero son metas de un proceso que nosotros tenemos que ver y analizar. Y siempre que vemos este tipo de noticias, tomarnos el tiempo de un poco hacer un retroceso y ver cuál era el clima, en qué clima se está dando esta noticia, con qué motivos, qué está pasando con el cannabis en Estados Unidos y cómo es el marco regulatorio, ¿no? No, y yo creo que también ahí que para mí también hay que analizarlo desde uno mismo, ¿no? Desde donde nosotros estamos parados. A ver, nosotros que somos, por ejemplo, vamos a analizarlo desde el punto de vista. Tiburones. Nosotros que somos tiburones. Qué buena propaganda, qué bueno. Marihuaneros. La publicidad de los 90, increíble. Fumaporros. No, lo que digo, nosotros que somos canábicos, somos personas de la cultura canábica que les interesa brindar acceso a las personas que utilizan cannabis, alejado del narcotráfico, teniendo en cuenta los principios de nuestra cultura que tienen que ver con el hecho de la variabilidad de genética, de fumar rico, de poder tener distintas calidades de pegue, el poder compartir estas experiencias con otras personas, el poder compartir el diferente material genético con otros espacios de cultivo, con otros cultivadores, todo eso
hay que pensarlo así, bueno, si nosotros estamos parados acá, estas normativas que vienen avanzando, ¿en qué nos benefician a nosotros? Digo, no simplemente en el cosmos de, bueno, esto es bueno para el cannabis. Sí, está bien, pero el cannabis se lo va a quedar alguien. Digo, y para nosotros, digo, nadie es dueño del cannabis, ¿no? Pero digo, quienes van a gestionar una posible regulación, cuando nosotros también hablamos de, como decía Faca, avanzar en reglamentaciones, o Nico también, decir, bueno, avanzamos en reglamentaciones, pero esas reglamentaciones, ¿qué garantizan? ¿La posibilidad de algunos de desarrollar el cannabis o la posibilidad nuestra? Entonces, ¿está bien regular el cannabis? Sí, obvio. El tema es cómo. ¿Está bien la reclasificación de la marihuana? Sí, obvio. Ahora, ¿hacia dónde va eso? No, y Me aparte parece- también eso, también muchas veces hay que entender, como decimos, el contexto y qué es lo que se está planteando, ¿no? No es lo mismo legalizar que regular, no es lo Despenalizar. mismo... ¿Cómo? Despenalizar también. Despenalizar, exactamente, o cambiar un poco el marco regulatorio en el que ya se mueve la sustancia. Son todas situaciones distintas y cada una depende del contexto inmediatamente anterior, sí, pero como hablamos del proceso que se viene formando. Y en Estados Unidos hace no demasiado tiempo, pero es algo que viene ocurriendo, se está encontrando esto de Trump dando estas noticias a priori extrañas que uno por ahí hace por ahí un análisis y no comprende bien o no consigue machear este tipo de noticias con las actitudes que solíamos ver de Trump, ¿no? Y creo que es al final un contexto político en el cual Trump está tratando de tener un poco un saneamiento de imagen, quizás, porque están intentando dar noticias que lo hagan ver bien y que lo hagan notar de una manera quizás un poco más pacifista. Mientras tanto como- te quiere cagar a tiro a Venezuela. Exacto, ¿viste? Se viene la guerra. No, no Te está reclasifico haciendo, la marihuana, pero me voy a perseguir a los... Pero Y porque en te el estoy medio cuidando, nos encontramos, te estoy claro, con un cuidando. presidente que está Es por por vos. ahí metiendo las manos en todos lados, Es por porque sí, no hay que olvidarse Te cuido, tampoco te cuido. cómo se metió en el tema de Rusia y Ucrania, cómo intercedió también, bueno, Venezuela, ¿Cómo lo la tomó? situación de Israel y Palestina, ¿no? Esto de yo voy llevando la paz. Sin ir más lejos, lo que es la dictadura, todo el... Venezuela. Sí, Sí. todo lo que fue la dictadura militar en Latinoamérica. No, sí, La escuela de las exactamente. Américas, digo, si nos ponemos la historicidad del rol de Estados Estados Unidos en el como, Fraccionar la como economía de los fracción países de imperialista, fue justamente. Y me parece que esto tiene que ver con. Me parece que es un buen disparador para lo que pasa acá. Digo, este rol que tiene Estados Unidos de intervención. Y que está volviendo a tener ese rol similar al que tuvo históricamente con mayor predominancia y con la amenaza de otros sectores a nivel mundial, como China y Rusia, pero bueno, para no entrar en eso, creo que Estados Unidos está haciendo una avanzada a nivel global en distintos lugares. En Venezuela es un caso. Argentina también está haciendo uno. Acá lo tiene de onda porque, bueno, o sea, el presidente le abre la puerta y dice, no, Mr. President, the President. Como, Es como el meme de los es como Spider. nada, acá no hay mucha oposición a ese proceso, pero está pasando y creo que el proceso que pasa con el cannabis acá, distinto, porque acá nace, desde la cultura canábica, nace de una lucha canábica, el desarrollo de coso, de cómo se llama, de las nuevas normativas. Las nuevas normativas acá, lo hemos señalado muchas veces, hemos charlado con distintas personas que vinieron, nacen de la lucha de distintos sectores canábicos que han podido concretar la 27350, la 27669. Entonces, creo que eso nos posiciona en otro lugar. Lo que pasa es que últimamente las nuevas normativas y nuevas reglamentaciones, hemos estado analizando un poco, tienen un carácter similar a esta propuesta, a este tipo de propuestas o esta orientación que estamos planteando que tienen esta nueva regulación, que tiene que ver con generar las condiciones para que un determinado modelo productivo, al que nosotros llamamos corporativo, alejado de lo que es la cultura canábica para nosotros, tenga la posibilidad de gestionar el cannabis en la sociedad. Sí, para mí hay. O sea, a ver, me parece que es claro en ese sentido la línea tanto de Estados Unidos como ahora del gobierno
Trump. de Milei, de Milei, en el marco justamente de esta convivencia y de que el Jabo se jacta de ser casi el representante y monigote. emisario, claro. Pero es esto que decía Simbi, que me parece que es algo que hablamos bastante en los programas, pero que me parece que no tenemos que dejar de enfatizar, que tiene que ver con no solamente reclamar, que no dejamos de hacerlo y no hay que dejar de hacerlo, la modificación de la ley de drogas y la regulación integral del cannabis, sino que además tenemos que darle un paso más y pensar cómo sería esa regulación integral, cómo pensamos nosotros esa industria y por sobre todas las cosas, cómo nos vemos insertos nosotros en ese proceso productivo y en ese proceso de desarrollo. Porque justamente, como decía muy bien Simbi, la línea estadounidense, por lo menos la línea estadounidense del gobierno actual de Estados Unidos, es clara en este sentido. Ellos no piensan en pequeños productores, en acceso al cannabis para comunidades, en el rol social y cultural que tiene el cannabis en las distintas comunidades, sino que ellas piensan en mega industrias farmacéuticas en este caso, pero mega industrias además que dejan completa, total y absolutamente de lado a todo lo que hoy nosotros reconocemos como cultura canábica, digo, a los cultivadores, a la gente que estuvo presa, a la gente que cuidó por tantos años en clandestinidad genética, a los usuarios en muchos casos. Entonces nosotros también me parece que tenemos que, por eso también la idea de arrancar con el tema de Trump y de la modificación en la categorización del cannabis, porque también nosotros, insisto, esto lo hemos dicho hasta el hartazgo y tenemos que seguir diciéndolo, necesitamos pensar qué modelo de regulación integral del cannabis queremos y ojalá lleguemos a poder plantear estas cosas incluso, pero nada, si nosotros no empezamos a construir el cómo nos imaginamos esta situación funcionando, si no nos imaginamos cómo sería una industria con el cannabis legal en la Argentina, cuando ojalá llegue el momento de discutir no vamos a tener ideas y vamos a estar tarde y no van a pasar estas cosas. Bueno, pero para eso es importante ser críticos y analíticos del proceso que estamos teniendo. Me parece importante señalar, de hecho, hizo una muy buena historia que la compartí, creo que la compartimos de Culti también, que la hizo Keka, hablando justamente De las aprobaciones masivas. de las aprobaciones, la mentira, voy a decir, la mentira de las aprobaciones masivas. Digo, ¿por qué mentira? Porque, y acá digo también que hay que ser cuidadosos de hacia dónde vamos y por qué tenemos que parar la pelota un poco con esta noticia, hacer caracterizaciones y ver desde dónde estamos parados nosotros y en verdad nos beneficia, porque esas pseudo aprobaciones masivas, ¿por qué digo mentira? Porque la realidad es que Reprocan tenía 150.000 personas en espera. Aproximadamente el último informe de Guillermo Francos al Ministerio de, a la Cámara de Diputados, al Congreso. Tenía 150.000 personas, no se aprobaron, no tenemos el número exacto, pero son algo de 10.000. No, son algo de 10.000, o sea, para hablar de algo masivo tendríamos que hablar casi de la totalidad o al menos del 80%. 10.000 personas responde a menos del 10% de las personas que están en espera. Entonces, lo más lejos de la masividad posible es eso. Sí, o sea, sí. es menos del 10% de lo que se está esperando aprobar. Entonces, claramente no hay una aprobación masiva. No, y me preocupa, y con esto termino y les dejo, me preocupa que hay muchos sectores del cannabis diciendo se aprobó masivamente, y vuelve a lo mismo. Muchos falsos influencers. Mucho sector que vende servicios, ¿viste? Dentro del cannabis. Mucho sector de médico que vende servicios, mucho sector de abogado que vende servicios, y bueno, que nos empieza a complejizar, porque claramente no es lo que está pasando, y lo que necesitamos es entender cuál es el proceso político y dónde vamos a quedar colocados en ese proceso político. Sí, y me sumo una cosa y te dejo, perdón. En la línea de lo que decía Simbi, que para mí es muy importante y siempre lo planteamos, en realidad digo, entender que el proceso Reprocan y el marco que nos da la 27350, que ciertamente es muchísimo mejor que la nada misma, que era lo que teníamos antes. Devuelve el mismo paralenteo de Claro, no está mal, pero... Que la ilegalidad y la clandestinidad, cualquier cosa es mejor que eso. Pero no tenemos que confundirnos, y me parece fundamental en ese sentido entender también, por eso también tan importante entender el fin, ¿viste? El famoso leer entre líneas de hacia dónde va la cosa,
que es una instancia intermedia esto. Que todo lo que estamos viviendo, el mundo en el que vivimos hoy, con el ReproCan, con los permisos que salen y que no salen, es un mundo intermedio, no es a donde queremos ir. Digo, más allá de que después nos venden una cosa por otra, digo, nos dicen aprobación masiva, pero en realidad son 10.000 de las 150.000 y que nos dicen que están saliendo ONGs, pero hay aprobadas 100 y hay en espera 1.500, con lo cual menos del 10% está aprobado, sino que además, digo, no nos olvidemos, el propio gobierno nacional, a través del Cedronar y de sus estadísticas oficiales, nos habla de que hay por lo menos 5 millones de usuarios de cannabis en el país. Por lo menos 5, por abajo de las patas. Y 5 es en el universo de la población económicamente activa. Con lo cual, incluso tenemos más gente. La amplísima mayoría de esa gente no está inscrita en el ReproCan, no está englobada ni reconocida por los procesos que hoy existen, pero que sin embargo son usuarios de cannabis, son parte de la comunidad de la cultura canábica y son en definitiva todos nosotros, ¿sí? Con lo cual también tenemos que, y por esto lo importante es, ¿no?, pensar un poquito más que el universo minúsculo del ReproCan y ciertamente tomarlo con pinzas, ¿sí? Porque no tenemos que leer la acción solamente por la acción, sino que tenemos que leer la acción por la acción, el contexto, de quién viene, hacia dónde va. No confundido, como decíamos la otra vuelta, esto seguro en algún momento lo dijo Simbi, se modificó el sistema de ReproCan y ahora podés dar de baja tu trámite pendiente. Obvio, está buenísimo eso, porque ahora puedo dar de baja mi trámite y meter otro. Pero también el gobierno puede decir, siguieron debajo un montón de trámites que obviamente no volvieron a ingresar porque hay un montón de gente que pagó el primer trámite y no va a pagar un segundo para que también le quede pendiente. Sí, y porque hay que hacerle la onda al gobierno, decir, ¿por qué tengo que dar de baja yo el trámite? Dámelo de baja Claro. vos. O rechazámelo, laburá, viejo, si ya lo pagué, o sea, ya Entonces, le pagué el trámite al médico, pago los impuestos, pago esto y encima tengo que estar laburando yo. para mí es eso, Y no tengo mi registro. es tomalo con pinzas, es tomalo como de quien viene, no seas boludo, no te comas la curva, ¿sí? Digo, a caballo regalado no se le miran los dientes, pero mírale los dientes, no seas boludo, porque si no, te equivocás, si no, te ensartás, vos y todos nosotros, digo, no, porque no es uno que es un boludo y el resto somos todos revivos porque la vemos, sino que justamente muchas veces la comunicación labura en ese sentido, ¿no? Labura para darte una noticia de determinada manera para que vos te creas que está todo bien. Que va avanzando. No, pero que además, digo, en su momento también, digo, para que te quede, no, con el ReproCan está todo bien, Para que mí no, sí. faltan un montón de cosas. Y es Es lo que importante- piensa a veces la gente, perdón, cuando nosotros sí. estamos en la calle te dice, no, pero no era legal, no, pero no está Claro, todo porque bien ya. ataca, porque es importante destacar, y en esto me voy a poner por ahí un poco como siempre, que es que el hecho de ataca la movilización, esa posibilidad. No problematiza, o sea, saca el problema del lugar. No nos permite esto que dice Faca, que la gente piense que hay un cannabis legal, que no hay gente presa, que a los pibes no los paran en los puntos de transbordo de la Ciudad de Buenos Aires, como lo hemos dicho y como se ha presentado en el informe que hicimos con la Defensoría del Pueblo. Digo, que dice que el más del 80%, casi el 80% de las detenciones que se dan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires son por Tenencia para consumo personal en la vía pública. personal en la vía pública y de ese 80%, Cannabis. el 76% de esas detenciones son por cannabis. Entonces, lo que se está planteando con estas cuestiones, que obviamente son avances en el marco del cannabis en el éter, pero en el contexto determinado donde estamos sentados, nos marcan un rumbo que va, me parece a mí, y esto es una interpretación personal, alejado del planteamiento que nosotros hacemos del cannabis. Que el planteamiento, y para reformular el planteamiento que nosotros hacemos del cannabis, tiene que ver con las consignas que tuvo la última marcha, que es basta de personas presas por marihuana, la regulación del uso adulto, la no criminalización de las personas usuarias de sustancias. Digo, eso no creo que vaya en línea de lo que están planteando estas modificaciones y estos planteamientos que hace el gobierno nacional sobre ReproCan, que dicho sea de paso, seguimos sin novedades de las asociaciones, No, totalmente, no hubo. de la mágica readecuación. Yo también lo que quería agregar un poco es que dentro de este marco de aprobaciones masivas estaría bueno hablar de esta opción que dieron Masivo, para bro. dar de baja tu trámite.
si por ahí tu médico con el que habías hecho el ReproCan no había hecho determinado curso, no tenía la capacitación necesaria. Y al final eso por ahí provoca que un montón de gente que estaba en trámite esperando recibir su aprobación hoy en día, ni siquiera esté en trámite, porque quizás no tiene la plata para pagar otra consulta o no tiene el acceso a otro médico que ya tiene las certificaciones necesarias y por lo tanto al final terminás retrasando nuevamente la inserción de esa persona al sistema que vos estás proponiendo para que pueda consumir cannabis de manera segura. Bien. Es que ahí para mí es el punto de lo que está pasando con este gobierno y lo que pasa con estas políticas vinculadas al cannabis, que es, eso es lo que enuncia la ley y lo que nosotros pretendemos, están utilizando esto para generar las condiciones para otro modelo. Digo, que es el modelo, que tiene que ver para mí con un modelo político, que es lo que decía Bocha, es cómo piensan el país. Digo, cómo se piensa, o sea, este sector político no piensa el país desde el desarrollo de la pyme, desde una economía social vigente. No, Se piensa, a ver, el RIGI, no para irnos mucho de tema, pero fue una normativa que planteaba las grandes inversiones de sectores para la dolarización y empresas multinacionales que vengan a desembarcar en Argentina. Ese es el modelo que quiere. Entonces, ¿por qué este gobierno fomentaría Otra cosa. asociaciones? A ver, yo lo digo o sea, con todo el cariño, no tipo, porque yo también me dedico a lo mismo. Digo, no lo digo desde la crítica, lo digo desde la preocupación. Digo, ¿por qué este gobierno pensaría que las asociaciones civiles vinculadas al cannabis son algo bueno y no una gran empresa Como que si le no pueda tiene- dar el 3% a Karina? Si no tiene y- SEO, para y mí está listo. mal. No tiene SEO, O ¿no? sea, ese es el punto de las cuestiones, ¿viste? Entonces, a mí yo lo digo en tono de chiste, pero también en tono, desde la preocupación, de decir, che, loco, no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos parados del mismo lado de los jubilados, del mismo lado de los estudiantes, del mismo lado de los que se quedan sin laburo, de los trabajadores, y no desde la empresa, porque a mí me genera escosor. En el mismo momento que le están pegando a los jubilados, que hay una reforma laboral, los canábicos saben a festejar una supuesta aprobación masiva en ReproCan, pero me estaban cargando, chicos. No, O sea, y viste eso me además- preocupa, sinceramente. Viste además en un marco en el cual hace 2 semanas un proyecto presentado en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que era el ReproCan, no pudo Recaba. entrar y no pudo reprocar. Claro, bueno, por la misma. No bueno. pudo entrar y no pudo Ya ser me tratado. al lado me hace calentar de nuevo. Por los votos de Entonces, Boludo. un poco volvemos a entrar en esa dinámica de las políticas de hablar y decir cosas bonitas para ocultar verdaderamente el proceso que está habiendo detrás, ¿no? Que es un proceso en el cual se pretende regular el cannabis, sí, pero posiblemente de una manera que Sí, sí. quizás no comparta las necesidades de la comunidad canábica como tal. Total, que ve el cannabis como un bien del capitalismo, que también es válido. Yo no digo que no tiene que ser así, ¿eh? Yo digo que tiene que ser así siempre y cuando nos tenga en cuenta a nosotros. O sea, yo no digo que hay que abolir el capitalismo y hay que abolir la forma de mercado. Yo lo que estoy diciendo es, esto no nos tiene en cuenta a nosotros. En ningún momento se nos nombra, en ningún momento se tiene en consideración el trabajo de criadores, el trabajo de cultivadores. Entonces me parece importante las problemáticas que sufren los usuarios en esta vinculación, con lo cual me parece importante eso, que tengamos en claro dónde estamos ubicados, ¿no? Que no somos la Big Pharma, que... Sí, y perdón, yo te lo pongo al tranqui. revés lo que decías vos, que en realidad No me doy cuenta de nos las cosas, confundamos, no nos No me- confundamos no es que no somos la Big Pharma. No me psicopatié, no me quería dar cuenta que yo que dije Empecé a que empezar, vos que empecé a empezar. que dije yo, que vos dijiste, que cómo era. No es, Empecé a empezar. no es que no somos la Big Pharma, en realidad no están hablando de nosotros, mono. No sé si Claro, somos o no somos. no estamos hablando Viste de que está nosotros. hablando de eso, pero no está hablando de vos. ¿Me entendés? Porque vos no sos CEO de un porongo, vos no tenés 3 secretarias de una mierda, vos sos un pobre boludo como todos los que estamos acá, que quiere construir una vida alrededor de esto, que le viene poniendo el pecho hace un montón de tiempo, que conoce de mínima a alguno que fue interpelado por la ley,
por ahí incluso también conoces a alguien que estuvo que estuvo en Ghana, Sí, y que por- tuvo y problemas traes con una el desarrollo. banda de cultivo también. Total, y que haces total. un producto de la concha de la lora. Pero Nada, no, chicos, no somos pasa que no. la gran empresa de la Que hasta para por la ahí- que Trump plantea su legislación o para la que este gobierno plantea que el desarrollo del cannabis sea. ¿Eh? Porque también no confundirse eso, de hecho nos pasó, también lo hemos hablado en el piso de este programa, cuando al principio de este gobierno había un sector del mundo canábico que decía, no, bueno, con el gobierno de la libertad ahora se va a abrir el desarrollo. La chota, boludo, que se abrió el desarrollo. Pero no porque este gobierno tenga una línea en contra del cannabis, que la tiene, sino porque, incluso que no la tuviera, no somos el universo de personas, el universo de emprendimientos, el universo de desarrollos productivos que este gobierno ni siquiera considera válidos. Yo no considero nada. Si vos no sos una mega corporación, vos no existís en este universo. Lo siento, disculpame, bien, gracias. Entonces, nosotros tenemos que ser realistas. Realistas tampoco es la palabra. Pero me parece que nosotros tenemos que ser conscientes del lugar que el resto de los actores de este tablero nos asignan. Porque es muy importante saber cómo el otro te ve para también vos saber dónde estás parado en la mente del otro. ¿Sí? Nosotros no somos Sí, y en la además- mente de este gobierno es esa gente que tiene el potencial para generar un desarrollo de la concha de su madre, que va a dar un montón de trabajo, que va a generar riqueza, que va a generar crecimiento. No, nosotros estamos mucho más cerca del universo de esos narcos que destruyen a los niños, que se cagan a balazos, que destruyen comunidades. Los que, en el universo del cannabis siempre hablando, ¿no? Los que van a generar esos desarrollos, los que van a generar esa riqueza, los que van a generar esos puestos de trabajo, son las grandes corporaciones. Y solamente las grandes corporaciones. de hombres blancos heterosis. Nada, chicos, 100%. lo que pasa es que nuestro problema no es rentable, ¿entienden? O sea, lamentablemente Yo no estoy de acuerdo con vos. No es que no es solucionar rentable. nuestro problema como tal no es rentable. No, Pero- no es que no es rentable. Ya le deja plata que tengamos un problema. Claro. Exactamente, por eso. O sea, hoy en día solucionar nuestro problema no es rentable. No, Este, al contrario. Atacás tu propia arca. Porque la Exactamente, verdad, ¿no? Si a mí, vos no me vas a pagar una cometa del 3, pero la farmacéutica sí. Y Vos mientras no. tanto uso la plata para Claro. los servicios de las fuerzas de seguridad, sigo bajando guita, sigo haciendo a negocio, la gente se comprando le mata armas, igual, tengo esto, con la zaraza de la persecución, y metemos pibes en cana. Digo, No es que capaz que la gente que está ganando plata y viviendo del cannabis es la gente de Laboratorios Leloir que hace la crema Ratizalil y no la usa nadie, y mira. no la persona que está cultivando un cannabis que utilizan, ponele, por decir un número, 150 pacientes al mes. Para eso, mirá, y mirá la que tiraste que me hizo acordar. ¿Vieron la propaganda la publicidad, ¿no? Sí, Publicidad, la publicidad, se tiene que vender Siempre publicidad. tengo la cosa, pero la propaganda es política. WhatsApp. Y claro, O en la calle. propaganda política. O en la Propaganda, calle. Es propaganda, ¿eh? La publicidad. En la calle es propaganda. no, la publicidad también puede ser. Sí. Pará, no me olvidemos. La publicidad de esta crema, Ratizalil. Como si alguien nos Con puede CBD. pagar, ¿viste? Ratizalil. ¿Viste que está? ¿No la vieron? No sé. No miran tele, pero yo estoy No viejo. miro tele, Yo miro boludo. tele, soy viejo. ¿Qué mirás, boludo? ¿Qué mirás, Dross? No, miro el noticiero. ¿Mirás Dross? Qué viejo que estás. Informate, No, pibe. yo también. Y la Ratizalil la tira Yo igual. la voy a buscar y se la voy a mandar. Hay una publicidad que está Ratizalil CBD, cremita, tuki, se va al guacho. Porque además, ven cómo te toman todos los conceptos. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la vinculación generacional entre... Déjalo ahí, boludo, si yo soy radical, no pasa nada. Todo el mundo lo sabe. Buscar mi Instagram en 2 segundos. No es secreto. Dale, no Está escrito ahí, divagues. de hecho. Mirá, Acá ese de el abajo. team dice, No divagues. lo que digo es, la publicidad es así. Sí. Guachín va a jugar al fútbol, va a saludarla a la abuela, y se apropian de este concepto que nosotros hemos esbozado, de los vínculos generacionales que nos trajo la planta a través de el cultivo, donde distintas generaciones, la de jóvenes, con adultos mayores, donde le brindaban acceso a sus abuelos de aceites a través del cultivo, compartían la experiencia del cultivo. Hicieron una publicidad con eso diciendo, el pibe se va a jugar al fútbol y sale la abuela y le dice, tomá, le da la crema de Ratizalil
CBD y le dice, usala bien. ¿Y qué se llama? Ah, Y ¿Es bueno, con sabiduría después, o en qué sentido? usando y poniéndose la cremita. Pero ese video decís, no, boludo. va, usala bien. Usala Va. bien. Claro, Pero dale. debo decir- Ya. Pero se apropian de las cuestiones. Qué gato, boludo. No, No, es esta que- cuestión de apropiamiento cultural, que eso es contra lo que nos enfrentamos. No, pero más allá del apropiamiento cultural, es justamente como decís el discurso. Incluso en una crema en la que está todo bien, usala bien. Usala bien, ¿no? Porque Usala hay bien. cannabis bien Porque es usado y mal cannabis usado. y usala bien, ¿entendés? Y claro, hay es cannabis como que bien usado y mal usado, dice el gobierno. el discurso sigue siendo el de, ojo, Pata. Bata, chicos. Este. Pero bueno, nada. Después voy a mandar la publicidad, la vamos a ver la próxima. Búsquenla. Está para buscarla, sí, sí. Buscala. Pero. Nada, que creo que la verdad estamos. Ah, bueno, no, comentarles. Ahora el 20. Mañana, ¿es? Mañana, hoy es 19, mañana es 20. El Mañana, 20 está de los amigos del Jardín del Unicornio, hacen como siempre su merendada. Lo comentamos porque para nosotros es importantísimo, nosotros lo hemos hecho con la experiencia de Reprocava, es importantísimo el hecho de poder ocupar la calle, poder salir y mostrarnos tal cual somos, rompiendo. Siempre yo digo lo mismo, nosotros como canábicos combatimos contra dos cuestiones concretas, por un lado la normativa y por un lado la criminalización y por el otro lado la estigmatización. La criminalización la solucionamos con nueva normativa, pero la estigmatización es un proceso cultural y ese proceso cultural se derriba enfrentando a la sociedad. Y la única manera que tenemos que enfrentar a la sociedad es salir a la calle y mostrarnos tal cual somos, que somos personas funcionales, que podemos brindar una mano, que somos un factor dinámico en esta sociedad y que venimos a traer soluciones a muchos de los problemas que hoy tiene la Argentina, como lo son el narcotráfico, como lo son un montón de problemas de salud que tiene la gente, como son las complicaciones que generan un montón de medicamentos a través del uso del cannabis, como lo es la contención social a través de los espacios como los clubes o como los espacios como las agrupaciones políticas que contenemos a un montón de personas a través de lo que nos interesa, que es el cannabis, ¿no? Y eso es un valor que aleja a un montón de gente de un montón de otros lugares a donde el Estado hoy no llega. Entonces hoy nosotros venimos también a formar parte, como solo lo hacen las asociaciones civiles, de dar una respuesta a la decadencia y el abandono que sobre todo muchas veces ha tenido el Estado históricamente, pero este gobierno particularmente. Así que nada, yo con eso estoy. Si yo les con parece eso estoy. igual, Nos vamos a Pará. Jingle Bell. No sé si quieren charlar un poquito de lo que fue el cierre de año. Ah, bueno, de estuvo Culti, bueno. Contar un Estuvimos fumando poco. porro. Lo divertí. Sí, Bonito. agradecer a la gente que nos Contate. ha acompañado, si les parece. Contanos un poco, pero mira la cámara. Contanos y mira la cámara. No, nada, eso, contar que esta semana hicimos el cierre de Cultivando Derechos. Eso, para allá. Se hizo un acto donde, bueno, Un se evento. invitó a la gente, evento. sí, un eventito donde la gente que nos Humilde. estuvo acompañando durante el año vino a festejar un poco con nosotros lo que por ahí consideramos logros obtenidos o los procesos que conseguimos formar. Y bueno, hacer un poco un gesto de unidad de cara al año que viene y agradecer a toda la gente que nos ha acompañado en alguna jornada con Reprocava, que ha venido a las actividades, que nos ha estado siguiendo, que ha venido a la marcha. Nico Reprocava. Y bueno, eso. No, Bien, total. Y sumarte, ahora, bueno, me volví, perdón, no me fui. Qué figurita que sos. No, quería decir que esto es importante para mencionarlo, que nada, lo planteamos también en el evento, que es lo que nos depara, ¿no? El año que viene nos depara, también hablando de tanto la reforma laboral, se está planteando una reforma del Código Penal. Esa reforma del Código Penal establece nuevas penas. Esto lo vamos a tratar ahora La semana que viene, la semana que viene. Pues, bueno, la semana que viene podemos tratarlo Para cerrar el directamente. año bien arriba, boludo. Para hacer un cierre de año consciente. Claro. Un cierre de año consciente. Responsable. Vamos a ser ¿Te querías ir responsable. a dormir divertido? No. Ocupado. Pero bueno, después viene el 31 y ya pasa, ¿viste? Cambia de año, no Le pasa pegás nada. un pedo bárbaro. Pero bueno, viene una reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal plantea nuevas penas para lo que tienen que ver delitos vinculados a la infracción a drogas. la 23737, que es infracción a la ley de drogas. Estos delitos vienen con, lejos de avanzar a una despenalización, y lo que planteamos nosotros, vienen con nuevas penas desgranadas para distintas cuestiones. O sea, ya no son más generales, sino son de carácter específico.
retoman de nuevo la apología, enfatizan con lo que es el narcomenudeo, y al mismo tiempo utilizan las herramientas que ya fueron construyendo como el ciberpatrullaje. Nada, después igual lo desglosaremos, pero es importante tener en cuenta que vamos hacia ese debate y en ese debate nosotros tenemos que tener un posicionamiento concreto que tiene que ver con una reforma del Código Penal, sí, porque nosotros estamos de acuerdo con que hay que reformar el Código Penal, pero para el otro lado, diciendo que hay que despenalizar despenalizar el uso de cualquier tipo de sustancia. En este caso no estamos hablando solamente del cannabis, sino hay que despenalizar el uso de cualquier tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a favor de las libertades individuales. Entonces yo no estoy de acuerdo en que se persiga a un usuario de cocaína y no a uno de cannabis, que se persiga a un usuario de Tusi. Tenía un amigo de acá, Que va a estar en la de la mesa, casa, The House. y que se persiga a Consumidor. no se persigue a un usuario de cannabis. Entonces, ahora, acá hablamos de una lógica de política pública. Nosotros estamos en contra del prohibicionismo como forma de política pública. Entonces, estamos de acuerdo con una regulación de Integral. cualquier tipo en cualquier tipo de materia, pero una regulación que tenga en cuenta las características territoriales de su sujeto. En este caso, nosotros como canábicos tenemos estos planteamientos. Pero bueno, y por otro lado, de la mano de esto, tendríamos que empezar a discutir de fondo la regulación del uso adulto, que es lo que le daría un marco a un esquema de despenalización. Sí, yo te quiero sumar un poco. En realidad no te quiero sumar un poco. En realidad quiero tirar. En serie de televisión se llama Cliffhanger, ¿sí? Como la venta, el próximamente. Porque lo que dije Con tráiler y todo. No solamente es muy acertado, sino que además me parece que se puede Soy un enfatizar capo, boludo. un poquito más. El gobierno incorpora a la modificación de la ley del Código Penal una figura que creo que realmente si no está pensada para el cannabis, yo no sé para qué está pensada, que habla de ostentación y apología. ¿Correcto? En criollo y, como decía muy bien acá Cindy, conjugado con la figura de ciberpatrullaje, significa que el gobierno tiene las herramientas legales y formales ahora para que si vos subís una foto de una flor, de un porro, de un poco de hash o de básicamente cualquier cosa derivada o vinculada al cannabis, vos estés efectivamente no solamente cometiendo un delito, sino que además aportando las pruebas para demostrar ese delito. Con lo cual, nada, me parece que ese es un gran cliffhanger para que, para que la semana que viene, cuando charlemos de la reforma del Código Penal, podamos interiorizarnos un poco más y empezar a pensar también la línea del gobierno y obviamente en consecuencia la línea que nosotros tenemos que tener para contrarrestar esta situación. Y si mis compañeros de mesa me lo permiten, aprovecho, chupamos huevo, aprovecho para hacerles la invitación y también para dejarlo en el registro. Culti TV, contrario a lo que todos pensarían, un programa compuesto enteramente por fumones, se va a sostener durante todo el verano de manera ininterrumpida. Mirá de quién te reíste. Mirá de quién te reíste. De los que fumaba. Vos pensaste porro. que eran un grupo de marihuanos que decían pelotudeces enfrente de una cámara y no te equivocaste. En la edición de verano que parás. Pero Olga hace los edición de verano, marihuanos- nosotros vamos a hacer de verano. ¡Nos vamos a la playa! Los Punta marihuanos- Mogote. Claro. Punta Cogote. Escuchame, es un tarado. Edición especial desde la terraza porque Desde no se va a poder Asunción, vivir con el Paraguay. calor. Vamos a estar transmitiendo Yo en estoy vivo. para hacer un móvil, boludo. Desde el cerro. Desde los campos. Hay un par de fines de semana que no estoy, un par de viernes que no estoy, pero yo estoy para hacer móvil. La Yo tiro no acá. estoy en uno, pero sí, Hacemos un transmitir. móvil ahí fumando porno a algún lado. Pero pará. Siendo reprimido en Jujuy. Pará. Nos civilizamos. Cuestión. Lo que yo les quería decir. No se corta durante enero. No se corta el viernes que viene. Nosotros vamos a seguir. Después va a haber una placa. Lo vamos a anunciar apropiadamente. Pero los viernes venideros, Culti TV se sostiene al aire. Contrario a los dichos mentirosos de este gobierno.
Con lo cual, Nos me parece quieren que callar, boludo. está buena hacer la invitación también para que en el verano nos tomemos un segundito para escuchar esta huevada que hacemos todos los viernes y poder también sumarnos a discutir. Sí, pueden Eh, comentarnos todo. total, Pueden mandar total, mensajes. si al- Nosotros somos, en eso somos reabiertos. No pueden mandar un mensaje al Instagram, al Instagram y comentar los videos. comentarlo. Si Si les alguno parece tiene que hay ganas. algo para hacer, pueden Cultivando, venir. cultivando derechos.4. Este espacio está abierto para que le interese participar y sumarse al debate. Nos pueden Nosotros seguir. no tenemos ningún problema. Y si hay Pueden- ganas de que hablemos de algo en particular, hay un tema, la verdad que estaría buenísimo que nos lo dejen en comentarios o como decía Faca, en el Instagram de Culti TV o que le abren a Somos Construir Comunidad en ¿Cómo Instagram es el también. nuestro? ¿Qué? El nuestro, ¿cómo es? No te lo sabés todavía, boludo. Cultivando Derechos.420. Para que te habló Está ahí anotado en el graph. Repetilo, Está repetilo. ahí No anotado en se el graph. civilizó. Cultivando Derechos.420 para temas del 420. programa. Si quieren ahí una cita con Faca, al que es guión bajo, Faca, guión bajo. Tienen costo, pero es accesible. Come bastante igual el hijo de puta, Ah, así no, que tengan estoy caro cuidado para con comer, eso. ¿eh? Igual vamos a hacer un sorteo de fin de año. Vamos a Una hacer cita con Faca. una cena con Facundo. Yo quiero que haya bastoncito de mozzarella o pequeños. Y bueno, No, eso. no querés ver dónde va el pequeño. No importa. Pero cuestión. Lo que ¿Y importa por que qué te- son solo bastoncitos o pequeños? No, Era pero para cerrar y darle algún norte, nada. Vamos a seguir los viernes venideros Con horario especial. con horario especial veraniego. Vamos a salir en vivo a eso de las 2 de la tarde, aproximadamente 1:30. Lo vamos a anunciar en una plaquita igual para que estén todos Cuando la atentos. gente sale, va a la playa, ¿viste? Fuiste a la playa a la mañana, vas Metiste un a comer almuercito. algo, te pones el programa de culto y Yo lo después te metés a pienso, la yo me lo pila. imagino, sinceramente, no te voy a mentir, yo me lo imagino con el churrito digestivo. Almorzaste, porque estamos en vacaciones, pero como en Una Argentina. raba. Unos sanguchitos de miga. Claro, Una rabita. No es que clavaste un asado, Una porque rabita. aunque El 26 quisiéramos, te no clavaste podemos. un pedazo de lechón que te quedó de Te, Navidad. te fumás un que estuvo digestivo, todo día Vitel fuera de la Toné. heladera. acompaña a los chicos. Viteltoné. No, es que vos imaginate que es un viernes que todavía el día no terminó. No, al la revés, semana es el todavía inicio del no día. Es, terminó. es el inicio del día, mono. Almorzás, churrito digestivo, Culti TV y arrancó el fin de semana. No, pero es que escuchá, por eso te digo, estás Tere, buscando. tere, 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 tere. Ah, para mí con eso se puede cerrar, no sé, gracias a todos. Yo me- Sí, Jingle Bell, gente, felices Jingle Bell. Navidades, chicos. Ringa, linga, Felices linga. Navidades para todos. Que la fuerza los acompañe. Para No, que gente, Papá Noel les traiga felicidades. porro. Pará. disfrútenlo y- Pero entonces. Pará. Pasate No un se claro. quiere ir, boludo. La concha No, de la lora, no. boludo. Último, Dale, la flaco. tarea. Dale, Cortá. boludo, tengo un evento de fin de año. Ponle like, suscríbete, activa la campanita, seguinos y el viernes que Pará, ¿y viene cómo nos era el vemos. Instagram? Cultivando derechos.420. Sí, señor, síganos. Lo Para vemos. ver todas. Mira, nos vemos, gente. Felicidades. Gracias. Vamos.